su ingreso al auditorio del cuartel general del Ejército al señor general de división Walter Enrique Castillo Chávez, ministro de Estado en el Despacho de Defensa de la República del Perú, acompañado del señor doctor Luis Alfonso Petri, ministro de Defensa de la República Argentina, el señor general del Ejército, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los señores comandantes generales de las instituciones armadas. Podemos tomar asiento. Damas y caballeros, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Es un honor darles la bienvenida a la ceremonia de presentación del libro América Latina en la nueva geopolítica global. Este evento es organizado por el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú, el primer think tank del sector defensa en el Perú. Cabe resaltar que hoy tenemos el honor de contar con la presencia de 4 de los distinguidos autores que han contribuido con esta obra colectiva: el doctor Juan Pablo Toro Vargas, el doctor Juan Gerardo Batalene Martínez, el doctor Farid Cajat y el señor general de brigada Paul Eduardo Peradez. Para dar inicio a este magno evento académico, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo del señor general del Ejército César Augusto Briceño Valdivia, comandante general del Ejército. Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Señor General de División Walter Astudillo Chávez, Ministro de Estado en el Despacho de Defensa. Señor Doctor Luis Alfonso Petri, Ministro de Defensa de la República Argentina. Señor General de Ejército David Ojeda Parra, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. Señores Comandantes Generales de la Marina de Guerra y Fuerza Aérea del Perú. Señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Argentina. Señor Viceministro de Recursos para la Defensa, señores funcionarios de la Delegación Argentina que acompañan al señor Ministro de Defensa, señores oficiales generales, señores oficiales generales, ex jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y ex comandantes generales del Ejército, distinguidas autoridades políticas, educativas y asociaciones civiles patrióticas, señores oficiales agregados de defensa y militares de las embajadas acreditadas ante la República del Perú, señoras y señores oficiales superiores, subalternos, supervisores técnicos u oficiales y servidores públicos, señoras y señores. A nombre del Ejército del Perú, quisiera darles la más cordial bienvenida al Cuartel General del Ejército y agradecerles su presencia en este importante evento, impulsado y promovido por el Ministerio de Defensa a través del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército. Quisiera iniciar mis palabras con una reflexión del general de división Edgardo Mercado Jarrín, gran soldado y uno de los geopolíticos más notables del Ejército del Perú. El general Mercado Jarrín decía que la nueva realidad geopolítica del tercer milenio impondrá al Perú distintos desafíos históricos, retos en términos de renovadas alternativas por adoptar, oportunidades por aprovechar y situaciones que afecten a nuestros intereses vitales que solo podremos resolver en cooperación con la comunidad internacional. Los conceptos de geopolítica en el Perú siempre tuvieron un lugar preferencial en los más grandes pensadores de nuestra patria. Fue así que en la década del 70
el general Edgardo Mercado Jarrín funda y preside en el Perú el Instituto de Geopolítica y Estrategia, institución sin fines de lucro que generó investigación y espacios de diálogo a través de reflexiones y debates sobre la importancia de la geopolítica en el logro de los objetivos estratégicos del Estado peruano. Esta institución fue la semilla de lo que ahora es el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú, centro de pensamiento institucional cuya misión es realizar análisis e investigaciones estratégicas relacionadas a la seguridad y a la defensa, y que en alianza con instituciones académicas y de pensamiento de primer nivel, así como con la colaboración de renombrados pensadores y estudiosos sobre temas de geopolítica y seguridad, viene contribuyendo a la toma de decisiones y a la solución de problemas que enfrenta el ejército, el sector defensa, el país y la región, proponiendo estrategias enfocadas a la actual realidad geopolítica que vive el mundo entero. Es bajo estos preceptos que el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército, con la colaboración del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa, William Perry, y el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, así como el aporte de otras importantes instituciones académicas, ha formulado el libro denominado América Latina en la nueva geopolítica global, integrando 13 artículos académicos elaborados por 16 autores de diferentes nacionalidades, con la finalidad de contribuir con el análisis de las dinámicas estratégicas de América Latina en el contexto de una transformación profunda del entorno global, así como promover un debate bien fundamentado sobre la seguridad de la región como elemento fundamental para el desarrollo de los países que la integran, proporcionando importantes conclusiones que nos van a permitir en adelante a los líderes estratégicos del país y de la región tomar mejores decisiones. En tal sentido, agradezco la presencia y el apoyo prestado por parte del señor Ministro de Defensa del Perú, el señor General de División Walter Astudillo Chávez, al señor Ministro de Defensa Argentina, el señor Luis Alfonso Petri, a los autores aquí presentes y a las instituciones académicas, editoras y colaboradoras que han permitido que se materialice esta importante obra que nos va a ayudar a entender la larga historia del presente, producto de una clara interpretación del mundo actual y en provecho de una mejor sociedad. Muchas gracias. Los prólogos de este libro han sido escritos por figuras de alto nivel en el ámbito de la defensa y la seguridad, como son los ministros de Defensa de Argentina y del Perú. Sus aportes reflejan la relevancia internacional de esta obra y su impacto en las políticas y estrategias de seguridad, defensa y relaciones internacionales en nuestra región. El primer prólogo de este libro ha sido escrito por el señor doctor Luis Alfonso Petri, ministro de Defensa de la República de Argentina, quien subraya la relevancia de América Latina en el nuevo contexto geopolítico y quien ha tenido la gentileza de viajar al Perú para participar en esta significativa ceremonia. Por favor, recibamos con un fuerte voto de aplausos al doctor Luis Alfonso Petri, ministro de Defensa de la República Argentina. Estimado señor Ministro de Defensa del Perú, General de División Walter Astudillo Chávez, a los jefes de las Fuerzas Armadas del Perú y a las autoridades presentes. En primer lugar, Ministro, gracias por su hospitalidad. Sé que ha tenido un día en donde ha tenido que viajar para estar al lado de poblaciones afectadas por incendios. Y es una realidad común que tenemos
con el Perú, que la vivimos y la padecemos también en la República Argentina, porque vaya desde aquí nuestra comprensión y también nuestra solidaridad y disposición para trabajar en estos temas comunes. No hay nación latinoamericana para este ministro y para el pueblo argentino que nos unan más vínculos de hermandad que con el Perú. Perú es un amigo incondicional de la República Argentina en los momentos más difíciles, en los momentos más vitales. Tenemos una génesis común. Tenemos un padre de la patria común, como es el general don José de San Martín. Somos pueblos hermanos, unidos por la tradición y por la historia. Desde los Andes hasta Lima, nuestra lucha por la independencia de nuestros pueblos fue una lucha común. Sirva este momento de reflexión que nos tomamos en la presentación de este libro para considerar nuestro rol actual como países latinoamericanos en una región de paz, pero en un contexto mundial de países en conflictos y en guerras. Ustedes saben, usted sabe, ministro, que nuestras Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas particularmente de la República Argentina, pero también las Fuerzas Armadas de la región, sufrieron durante muchísimos años el destrato, la desinversión, el ocultamiento y también una reescritura de la historia que fue tiñendo los 214 años de honor y tradición como un momento específico y acotado del accionar de las Fuerzas Armadas en un mundo y en una región convulsionada. Nuestras Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas de la República Argentina, Fuerzas Armadas que posibilitaron la independencia y la libertad de nuestro país, con Sarmiento cruzando los Andes, liberando Chile y posteriormente llegando a Perú, pero también con Belgrano y Güemes luchando en el norte argentino. Fuerzas Armadas que no solamente tuvieron un rol trascendental a la hora de garantizar la soberanía y la independencia de nuestra patria, sino que hicieron tanto por nuestra integridad territorial y que hacen tanto todos los días por nuestra soberanía. Fuerzas Armadas que en nuestros países posibilitaron que se poblaran nuestras extensiones, particularmente en la Argentina, bajo el lema de gobernar es poblar en cada una de las ciudades, de las nuevas ciudades argentinas, en donde antes habían territorios nacionales. Allí encontramos la presencia de nuestras Fuerzas Armadas, en donde primero en soledad y posteriormente acompañadas por un pueblo, permitieron que se cumpliera con ese lema de que había que poblar nuestras tierras. Mi presidente, el presidente Javier Milei, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la República Argentina, me ha dado una misión, que es nada más y nada menos que la misión que todos los que estamos al frente de un Ministerio de Defensa tenemos que tener como norte y como faro a la hora de orientar nuestras acciones y tomar decisiones en función de las Fuerzas Armadas, y es ponerlas en valor a todas aquellas fuerzas
que han sido destratadas, perseguidas y demonizadas. Y esa puesta en valor es para que cumplan, ni más ni menos, con ese mandato que las Fuerzas Armadas tienen marcado a fuego en su pecho y que se replica en cada uno de los países. Y esa misión y esa finalidad claramente tiene que estar orientada a la defensa y a la protección de los intereses vitales de la patria. Y esos intereses vitales de la patria son intereses compartidos en cada una de las naciones y siempre están orientados a la custodia y la defensa de la soberanía, de la independencia, de la libertad, de la autodeterminación y de la integridad territorial. Nuestra independencia y nacimiento como Estado moderno, es producto de un orden político europeo en caos, una crisis central que dio lugar a que nuestros patriotas, a que José de San Martín, libertador de Argentina, de Chile y Perú, y a quienes tuvieron el coraje de abrazar las ideas de la libertad, como Juan José Crespo y Castillo, José Angulo, Francisco Antonio de Sela, la oportunidad de tomar las riendas de los destinos de nuestro país, de nuestros países, y conducirlos a un futuro mejor. Somos libres porque el liderazgo político y militar trabajaron en pos de un destino común de grandeza, de hacer que nuestras jóvenes naciones en ese entonces tuvieran algún día un lugar en la mesa regional y global. San Martín decía, seamos libres y lo demás no importa nada. Y para él, el principal desafío, lo que no lo dejaba no dormir, lo que le quitaba el sueño, no era combatir con los realistas, sino cruzar la cordillera de los Andes. Y sabía que para cruzar ese coloso, con 5.000 hombres, con 10.000 mulas, con 1.500 caballos, con 22 cañones, y para libertar a nuestros pueblos, se reclamaban dos condiciones en ese ejército que él imaginaba. Y era un ejército pequeño, pero bien disciplinado, decía. Ese tiene que ser el ejército libertador. Y había una condición que era indispensable en aquellos tiempos, y era la valentía y el coraje que tenían que tener aquellas personas que emprendieran la empresa libertadora. Y así lo hizo saber San Martín cuando le enviaba una carta a Tomás Godoy Cruz, que era representante del Congreso de Tucumán en 1816. Ese congreso que él iba a terminar dando la independencia a la República Argentina y donde los congresales, a la hora de declarar la independencia, no solamente estaban declarando la independencia, sino que también le estaban declarando la guerra a España en ese acto de rebeldía y en ese grito de libertad. Y en ese momento, el general San Martín le decía a Tomás Godoy Cruz que claramente, como uno de los tantos congresales, se jugaba la vida, porque todavía no estaban resueltas nuestras guerras y nuestras luchas en el norte con los realistas. Y allí le decía, ánimo, que para momentos como estos han sido hechas las personas con coraje. Y ese es el coraje que hoy tenemos que tener en este mundo que nos desafía. Hoy enfrentamos un orden
internacional que nos presenta una oportunidad única, aquella de la unidad en la convergencia. Tenemos una serie de amenazas comunes en un mundo cada día más complejo y volátil, y las cuales las tenemos que afrontar de la mejor manera, y la mejor manera para hacerlo es hacerlo en forma mancomunada, es hacerlo en forma colaborativa, es cooperar entre los países que tenemos una misma genética, que estamos hermanados por nuestra historia, y por eso estoy convencido que tenemos que cooperar entre Argentina y Perú, y tenemos que fortalecer los lazos de cooperación, no solamente para honrar nuestra historia, sino porque además tenemos un futuro común, y ese futuro común lo tenemos que construir desde este presente. Estamos en un punto de inflexión, donde se necesita de la unidad de nuestros países, pero no de una de estructuras como fue el fallido Consejo Sudamericano de Defensa, el cual sirvió para hacer avanzar las ideas populistas, demorando una unidad latinoamericana que necesariamente tiene que ser funcional, y habiéndola reemplazado por discusiones de bravatas antiimperialistas que son inconducentes y que para lo único que sirvieron fue para acumular frustraciones y fallidos de nuestros países y de la necesaria correlación y cooperación que tienen que tener nuestras Fuerzas Armadas de la democracia, Fuerzas Armadas de la Constitución. En este punto de inflexión que se nos presenta en la segunda mitad del siglo XXI es el que tenemos que mirar. Y ese punto de inflexión nos brinda la oportunidad de seguir los pasos de aquellos que nos precedieron, de aquellos que escribieron nuestra historia, de aquellos que hoy están en el bronce de nuestros países y que nos obligan, esa historia, a trabajar en las amenazas que actualmente tenemos y que son comunes a nuestros países. Amenazas tales como la de actores estatales, no estatales, que buscan incrementar la inestabilidad regional, de actores no estatales que dañan a nuestras economías mediante diversos tráficos ilegales, la explotación ilegal de nuestros recursos naturales, de nuestras minas aquí en Perú, de nuestros recursos hídricos en nuestras zonas económicas exclusivas, saqueando las riquezas que tienen nuestros países. Actores muchas veces que lo que buscan en el fondo es poner en crisis nuestras democracias mediante la violencia política o los desafíos comunes que tenemos ahora a la hora de enfrentar a los actos terroristas que aquejan en otras partes del mundo, pero que también nos tuvieron como protagonistas, como víctimas, particularmente en el caso de la República Argentina, con los atentados ocurridos en 1992 y 1994. Actores extrarregionales que usan los recursos existentes en nuestra región para sostener guerras que se pelean en Ucrania o en Medio Oriente. En este plano, el mayor desafío para todos los países de la región es cómo avanzar en una unidad funcional, en la cual podemos ir
resolviendo los desafíos que recién acabo de enumerar. De ahí la necesidad de avanzar más activamente, no solamente en un diálogo bilateral entre Argentina y Perú, sino, por ejemplo, también pensar en incorporar en ese diálogo trilateral a Chile, para poder ir coordinando acciones comunes, acciones específicas frente a aquellas amenazas que nos afectan por igual a los tres, coordinando políticas que nos permitan dar respuesta de manera colaborativa y cooperativa, fortaleciendo nuestras fronteras, intercambiando acción e información sobre actores que puedan atentar contra la estabilidad de nuestros países. Porque no solamente tenemos un destino común escrito en nuestra historia desde nuestro nacimiento, sino que a lo largo de la historia Perú nos ha dado un apoyo incondicional y nos lo dio cuando más lo necesitábamos. En los momentos difíciles se ven los amigos y se ven los hermanos, y cuando Argentina fue a la guerra, fue a Malvinas, allí estuvo Perú. Y cuando mi país, la República Argentina, perdió un submarino, allí estuvo y hoy sigue estando el Perú apoyándonos incondicionalmente. Y por eso creemos que tenemos que seguir fortaleciendo estos lazos entre nuestros dos países. Es nuestra responsabilidad como líderes de países a los que nos preocupa la seguridad internacional y cómo los cambios nos afectan de manera compartida y qué respuestas y mecanismos a partir de esos problemas compartidos podemos llegar a crear en forma conjunta, evitando las instituciones vacías, pero trabajando para coordinar esfuerzos en el plano internacional, los que nos permita tener estrategias y entendimientos que pongan en valor el peso de nuestros países a nivel regional. Ministro, he querido venir a visitarlo a Lima porque la historia de nuestra relación así lo demanda. Y espero que pronto nos veamos en mi tierra, en Mendoza, para continuar fortaleciendo nuestro vínculo. Pero también quise venir a decirle que no solo en la historia, en una relación se construye, nuestras relaciones están destinadas a construir un futuro mejor para nuestros ciudadanos, honrando el legado que nuestros padres de la patria nos dieron. Y ahora nosotros tenemos la necesidad de continuar, porque fundamentalmente hoy todos y cada uno de los que está acá, como aquellos que lo hacen en la República Argentina a la hora de incorporarse a las Fuerzas Armadas, lo hace por la patria. Patria viene del latín, padre, y el patriotismo es el amor a la tierra de nuestros padres. Y no hay vocación más cargada de patriotismo que la de aquellos que se alistan en las Fuerzas Armadas, porque incluso están dispuestos a dar lo más sagrado que tienen, que es su propia vida, pero por una causa, para ser garantes de la paz
de la vida de millones de compatriotas. Nuestro desafío es honrar nuestro pasado y fundamentalmente en estos tiempos, nuestro desafío desde estos lugares es defender la paz de nuestros países y para eso tenemos que hermanarnos más que nunca para ser garantes de la paz y la libertad de nuestros pueblos. Muchas gracias. El segundo prólogo de este libro ha sido escrito por el señor general de división Walter Astudillo Chávez, ministro de Estado, en el Despacho de Defensa de la República del Perú, que nos ofrece una reflexión profunda sobre la creciente relevancia de América Latina en el escenario geopolítico global y que también nos honra por su presencia en esta ceremonia. Por favor, recibamos con un fuerte voto de aplausos al señor general de división Walter Astudillo Chávez, ministro de Defensa de la República del Perú. Doctor Luis Alfonso Petri, Ministro de Defensa de Argentina. Señor General de Ejército David Ojeda Parra, Jefe del Comando Conjunto de nuestras Fuerzas Armadas. Señor Almirante Luis Polar Figari, Comandante General de nuestra Marina de Guerra. Señor General del Aire Carlos Chávez Calderano, Comandante General de nuestra Fuerza Aérea. Señor General de Ejército César Briceño Valdivia, Comandante General de nuestro Ejército. Damas y caballeros, la escena política internacional atraviesa uno de los momentos más críticos e inciertos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. A las tensiones generadas por las potencias mundiales se suman las acciones de potencias regionales que buscan un mayor protagonismo global, ya sea a favor o en contra del orden internacional vigente. Lamentablemente, el impacto de los conflictos entre estos actores no se circunscribe a sus regiones inmediatas. Por el contrario, en un mundo interconectado, bajo las reglas, vínculos e instituciones de la globalización, sus repercusiones se extienden a otras regiones, incluyendo América Latina. Si bien en la lejanía geográfica de la guerra en Ucrania o de los perdurables conflictos en Oriente Medio y África, resguarda a los países latinoamericanos de los devastadores efectos de estos enfrentamientos. América Latina no permanece directa o indirectamente ajena a las repercusiones de los intereses de los actores enfrentados. En este contexto, Latinoamérica se ha convertido en un escenario clave para la competencia y el enfrentamiento entre las potencias globales, las cuales pugnan por obtener una posición ventajosa en sus relaciones con los países de la región. La necesidad de encontrar mercados para exportar las abundantes materias primas existentes en América Latina y de atraer inversiones para el desarrollo de infraestructura y el crecimiento de las economías locales, coloca a los países de la región en una situación compleja al momento de elegir y estrechar las relaciones con las potencias enfrentadas. A diferencia de periodos como el de la Guerra Fría, cuando la ideología determinaba mayormente la forma de relacionarse entre los actores enfrentados y los países de la región, hoy en día estas relaciones se desarrollan bilateralmente bajo un enfoque pragmático, priorizándose idealmente estrategias de cooperación que promuevan la llamada ganancia mutua.
en la cual tanto el país inversor como el receptor de dichos capitales obtienen beneficios. No obstante, en medio de esta interacción, América Latina, como región, corre el riesgo de perder una gran oportunidad, no solo para negociar mejores condiciones, sino también para posicionarse de manera más favorable en el escenario geopolítico global. Un claro ejemplo de esta realidad, la falta de integración regional, coloca a los países latinoamericanos en una posición claramente desventajosa frente a otros actores extrarregionales y por ende urge promover una integración regional o al menos inicialmente subregional para crear consensos que permitan respuestas conjuntas a problemas comunes y una postura unificada en debates de impacto internacional. Considerando el complejo escenario estratégico regional y global, países como Perú deben ser conscientes de su importancia geopolítica y geoeconómica, así como del rol que desempeñan en el competitivo ambiente existente entre las grandes potencias. Sin duda, las inversiones extranjeras en el Perú serán altamente beneficiosas en la medida que el Estado peruano visualice estas oportunidades y se prepare con anticipación para maximizar su impacto en el escenario y la economía local y evitar los problemas y errores que se han presentado en otros países. Un claro ejemplo de lo que estoy mencionando es la próxima puesta en funcionamiento del megapuerto de Chancay. Una oportunidad histórica para el país, pero que va a depender de que el Estado siga implementando políticas para explotar de manera adecuada esta ventaja geopolítica. Sin duda, lo habló el ministro de Defensa argentino, que es importante que los países de la región, y particularmente de la subregión, me refiero a América del Sur, seamos conscientes que necesitamos una política de cooperación. Necesitamos ser conscientes que es importante participar con un enfoque de seguridad para esta parte del hemisferio, la seguridad hemisférica, que compromete a todos los países de este continente. Lo mencionó, que ya tuvimos un intento con el Consejo de Seguridad y Defensa. Sin embargo, somos conscientes de que los países, particularmente nuestras Fuerzas Armadas, no disponemos de las capacidades suficientes para hacer frente a las amenazas que afectan a nuestra seguridad. Y si hay una característica común en estas amenazas, es que son transnacionales. Y obviamente en un análisis rápido, si son amenazas transnacionales, las respuestas deben también ser de este carácter. Por ello, es importante sumar esfuerzos, no solo quedarnos en los ejercicios bilaterales que realizamos algunos países de la región, particularmente los países limítrofes, sino que pensemos y actuemos en consecuencia y podamos fortalecer la seguridad internacional, la seguridad hemisférica y la seguridad subregional. Pero para ello, visitas como la del ministro de Defensa unen más a nuestras naciones y nos compromete a seguir diálogos que conduzcan a este tipo de consensos. Yo quiero felicitar al Ejército del Perú, al Centro de Estudios Estratégicos del Ejército, por este esfuerzo que viene desarrollando hace 6 años. Somos conscientes que vivimos en una sociedad donde prima la desinformación. Cada persona que ha tenido la oportunidad de un libro, felizmente que en estos momentos tengo la oportunidad de usar el libro, expresa muchas veces sin responsabilidad ideas o describe situaciones que son inexactas y que contribuyen
lamentablemente, a que la sociedad no tenga un conocimiento de la realidad y se genere inseguridad, desconfianza en las instituciones, y eso indudablemente no contribuye a la unidad que requerimos los países para hacer frente de manera efectiva a las amenazas que enfrentamos. Por ello, que adquiere una particular importancia el esfuerzo de este centro de pensamiento, porque soy un convencido que a partir de las investigaciones, serias por supuesto y por rigor científico, se pueden alcanzar propuestas de soluciones a los grandes problemas, a la seguridad de los países. Gracias al concurso de pensadores, de investigadores de renombre internacional, es una contribución a los jóvenes que están acá presentes, a los no tan jóvenes también, y a la sociedad en general, para entender que en un mundo como el actual es importante las opiniones de todos, pero opiniones con fundamento, opiniones con criterio, y si es con rigor científico, mucho mejor, porque ello nos va a conducir a soluciones a los problemas que como cualquier nación enfrentamos. En ese sentido, por la calidad de los autores y la diversidad de los temas abordados en el libro América Latina en la nueva geopolítica global, se constituye en un libro de sumo interés no solo para las principales o para los principales decisores políticos y especialistas en temas de seguridad, defensa y relaciones internacionales, sino también para la sociedad en su conjunto.